Bueno, pues Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Esta es uno de los episodios de la historia de mi vida que realmente cambió mi vida, ¿no? y el transcurso de mi carrera deportiva. Y esta es la Yamaha R1 2000 que preparé y que utilicé durante el año 2000 y 2001 para participar tanto en la Challenge Yamaha como en el Campeonato de Andalucía de Fan Series, como al año siguiente, en 2001, pues en la Fórmula Campeones, en la Motociclismo Super Series, y en la final nacional también que se hizo. Y es una moto que era el sueño de cualquier quemado de aquellos tiempos. Tener una Yamaha R1 era lo máximo que te podías comprar como moto de calle, y en circuito pues prácticamente se empezaba a utilizar. Era una moto violenta, un poco violenta, pero muy ágil, muy rápida, y que cambió el concepto de las motos deportivas de alta cilindrada pues para siempre, ¿no? Bien, aunque tiene un pequeño fallo de carburación la moto, pero espero hacer primera línea de parrilla y esta tarde resolver problemillas de carburación y mañana ponerlo a la carrera. Esta moto fue para mí un volver a nacer, de ilusión, era como llevar una 500, era algo tan diferente. Estrenaba mono hecho a medida por primera vez después de tantos años con aquel antiguo que me compré y que había arrastrado tantos años en el Criterium. Y bueno, aquí pues con la presencia de mi mecánico Paco Ortiz, que venía a algunas carreras, sobre todo la de la Copa Yamaha. Aquí el hijo de Antolín, que es esta carrera de Guadix, de la que estoy tan contento de guardar increíblemente unas imágenes que tenía ahí en un VHS guardadas. En una época, hablamos del año 2000, pues que bueno, esto de grabar pues no estaba tan al día como en la época en la que vivimos. Se corría en Jerez, Guadix y Tabernas en Almería. Aquí en el circuito de Guadix, por la altitud, y esta moto era la Yamaha R1 todavía de carburación, pues me aproveché de que había un banco de pruebas y efectivamente pude ver que no iba del todo bien. Hicimos unos cambios de chiclés y bueno, el domingo la moto fue como un auténtico avión. La verdad es que se le sacaba mucho rendimiento prácticamente estando de serie, pues afinando ciertas parcelas en las que me hice un poco especialista en afinar todo lo que había de serie, con 4 cositas pero importantes que se le pueden hacer a las motos. Agradezco a Paco, como a tantas otras personas que puntualmente me han acompañado en las carreras, pues eso, que lo hayan hecho, porque en general pues siempre he sido un piloto pues solitario, en el sentido de que no he tenido pues un equipo ni alguien que me acompañe constantemente. Así que bueno, pues en este caso Paco Ortiz, y en otras carreras pues otras personas que puntualmente me han ayudado y que siempre les tengo en el recuerdo y en la admiración.
Era una moto con la que pocos se atrevían, la Yamaha R1, porque básicamente, bueno, pues la R6, con la que también se hacía la Challenge, era una moto con la que se conseguían hacer prácticamente los mismos tiempos, pero con mucha más facilidad. Aquí me acerco a la parrilla de salida de esta prueba puntuable en el circuito de Guadix, con la parrilla auténticamente a tope de pilotos. Hablamos de la época del resurgir del motociclismo en Andalucía, en la época dorada, desde el año 2000 al año 2010. Las parrillas estaban a rebosar de pilotos y la Challenge Yamaha fue también uno de esos acicates para que eso ocurriera. Y yo, pues fiel a mi estilo, pues buscaba un desafío todavía un poco más allá, que era pues ganarle a todas estas playas de DR6 y pilotos andaluces de altísimo nivel, porque había gente muy buena, pues con una R1, que era una moto más complicada y sobre todo en circuitos como este de Guadix. Y esta carrera, pues como tantas otras, esos 2 años acumulé victorias, poles. Es que era difícil, no me bajaba del podio y ganaba casi todo con esta moto en unas parrillas muy competidas y con gente muy buena. Así que la verdad es que yo lo recuerdo como los años en los que más motivado estaba y con más confianza tenía, ¿no? Había pasado el Criterium, que bueno, había a lo mejor menos motos y era diferente, motos más ligeras, a manejar estos aviones y seguir ganando a tanta gente. Clasificado y vencedor, Antonio Gómez Maestro. Entrega el premio Ignacio Gómez Millán. Fui tremendamente afortunado de compartir con estos pilotos, de correr con el 34 en mi moto, de imaginar constantemente que iba derrapando, levantando ruedas del estilo Kevin Savage, Wayne Rainey, sobre una moto de 150 caballos que daba aquella Yamaha R1, pero que era un avión, era lo más parecido a una 500 en superbikes que uno se pudiera comprar por la calle. Y todo aquello pues fue un sueño, ¿no? Fue un sueño. Es un sueño, es un hombre y una moto, es Antonio, es Maeso, es el nuestro. Yeah. Con 14 comenzó su carrera deportiva. Maeso Contreras, la primera iniciativa. Juventud, adrenalina y un olor a goma y gasolina, aliado con valentía y garra hasta hoy en día. Lo que era un sueño acabó siendo su vida, aunque sponsors y la suerte a veces no sonrían. Honda 125, campeón de Andalucía. El comienzo de un extenso palmarés. Mientras crecía aprendió mecánica en momentos de capa caída, algo que con el tiempo agradecería. Ser técnico y piloto realmente vale lo doble. Es el fruto del sudor cuando el bolsillo está pobre y no hay patrocinador que permita que yo ruede. Está clara en esta historia que el que lucha sí que puede alcanzar la cima, y aunque no busques la fama, es todo este público el que este año te aclama. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Le gusta la acción, esto no es competición.
En 2001, después de haber ganado el año anterior la Copa Yamaha y también el Campeonato de Andalucía, pues quise ser un poco más ambicioso y repetir la Copa Yamaha, Campeonato de Andalucía, pero me presenté en la Fórmula de Campeones, que en aquellos tiempos la categoría motociclismo Super Series permitía correr con motos un poquito menos preparadas que las del CEP, que es la del Campeonato de España de Velocidad. Y la verdad es que, bueno, pues como yo corría con esta moto, con esta Yamaha R1, que, bueno, pues al estar completamente de serie, solo llevaba una centralita y un tubo de escape, pues la verdad es que el motor pues permitía hacer muchos kilómetros. Y bueno, y aquí en este campeonato de la Motociclismo Super Series conseguí el subcampeonato, conseguí ser segundo al final. Y muy bien, fue un año en este campeonato que Dani Oliver, que venía con una Aprilia muy buena de hacer el europeo, pues a las pruebas que venía pues nos ganaba, era muy difícil ganarle, pero no puntuaba en todas, pues así que en el campeonato no terminó muy arriba. Y Alex Sirera, que terminó ganando el campeonato con la Ducati, pues bueno, tenía un pilotaje y una moto que estaban un poquito por encima de mi Yamaha R1, que bueno, que obviamente fue la primera R1 del campeonato. Y que bueno, que conseguí pues eso, utilizando las gomas usadas del Campeonato de Andalucía más alguna nueva que me daban por ganar las pruebas en el andaluz, pues nada, gasolina y poco más, mi cochecillo y mi remolque, y fui haciendo este campeonato de fórmula de la Motociclismo Super Series, pues eso, en los circuitos en los que se corrió, que fueron, además de este de Cheste, que me vino muy bien para preparar la final nacional de la Copa Yamaha, pues se corrió también en Tabernas, Albacete, Jerez y alguno más. El circuito de Cheste fue casi tan talismán como esta Yamaha R1 2000 para mí, porque muchos de mis triunfos que conseguí en aquellos 2 años pues sucedieron en este circuito de Cheste, ya que la final de la Copa Yamaha nacional, había una Copa Yamaha autonómica en cada una de las autonomías donde había carreras, había campeonatos, y luego había una final nacional. Bueno, pues las 2 finales nacionales que gané en 2001 y 2003 fueron en este circuito de Valencia, además de que la última carrera de esta fórmula de campeones también fue en el circuito de Valencia. Así que además me gustan los circuitos con que se gira en sentido antihorario, o sea que realmente pues es un circuito que tengo en mi máximo, pues eso, es un talismán para mí, un circuito que siempre me ha encantado rodar y competir, y que para mí estará ligado toda mi vida junto con esta Yamaha R1, pues posiblemente a los mejores momentos de mi carrera deportiva. Su Yamaha R1 ha participado en este certamen, ahí lo tenéis. Antonio Gómez, Julián Miralles le hace entrega de ese talón conmemorativo y esa placa para Antonio Gómez, segundo clasificado, 100.000 pesetas como recompensa.
Claramente vencedor el piloto catalán, pero que corre en las filas del equipo madrileño Ducati Motorrad con la 996. Alex Sirera se hizo con el campeonato, ahí lo tenemos. Alex Sirera, vencedor de la categoría de motociclismo Super Series. Jorge Martínez Aspar le hará entrega de ese talón. No pude empezar mejor el siglo y gracias a Luis Contreras y a esta Yamaha R1 2000, pues era un piloto, era una persona feliz. La verdad es que era una moto que parecía no tener límites, siempre pensaba que era yo el que tenía que llegar más lejos, derrapar más, frenar más tarde, porque la moto le dabas al gas y salía siempre como un tiro de las curvas. Y bueno, conocí a mucha gente en el camino, muchos amigos, muchos pilotos, Antolín, Rafa, Paco Ortiz y también Nigel Mackenzie, con el que luego más tarde pues coincidí trabajando dando cursillos. Aquí también con el pequeño Dos Mackenzie, que llegaría a ser campeón del británico de Superbikes. Así que aquí con mi Ibiza 1500 diesel del 89 y mi remolque pues salía del circuito de Valencia cerrando una temporada, un año en lo deportivo de ensueño y de éxito y felicidad.